Damos comienzo a la programación en español de WLRN, su canal 17 de televisión, el cual pertenece al Sistema Público de Educación del Condado de Dade. Por nuestra raza, hablará nuestra cultura. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tenemos con nosotros a una amiga de esta casa, una mujer de primera línea, demócrata, presidenta del Caucus Demócrata Hispano aquí en la Florida y además una empresaria muy reconocida en esta comunidad. Y la invité precisamente para conversar sobre temas que conciernen a su afiliación dentro de un partido muy importante que hoy está en el poder y que además está en los primeros 100 días del gobierno. Quisiera evaluar contigo, Mili, precisamente ese tema. ¿Cómo evalúas tú lo que han sido los primeros 100 días o estos días, los primeros 100 días del gobierno de Barack Obama? Bueno, mira, Vilma, gracias por tenerme en el programa. Yo creo que desde el principio él ha hecho cambios, una transformación en la forma que se hace la política en este país, que esa es la parte más importante que yo veo. Él está poniendo escrutinio a todos los departamentos, a todos los temas, comenzando con el problema de la economía, que sabemos que este país ha quedado en una crisis financiera terrible, donde no solo ha habido una falla de la banca, sino que tenemos una falla a todo nivel de empleo. No hay confianza o sea, en la parte empresarial, no hay confianza en los bancos, no hay confianza en las inversiones y eso inmediatamente deprime el país y la economía. Lo primero que hizo es tratar de salvar y parar el desangramiento económico de este país. Yo creo que lo ha logrado. Estamos en como una situación donde un médico está tratando de parar en una terapia intensiva una situación crítica. Cuando llega un paciente que se está muriendo a la sala de emergencia, las personas que están escuchando que estén involucrados con el cuidado de la salud, inmediatamente lo hacen el triage, inmediatamente dicen qué es lo que está sucediendo y cómo paramos que se desangre el enfermo, cómo le reactivamos el corazón para salvarle la vida. Y a veces esas son medidas que no gustan, porque muchas veces se ve que hay que hacer cosas que son extremas, ¿no? Pero que hay que salvar al paciente y en este momento tenemos que salvar el país. Y yo creo que esas medidas que tomó de los casi 800.000 millones de dólares que se le han inyectado a la economía, es importante hacerlo. Se están quejando muchos, yo diría que personas del otro partido conservadora, que van a crear un déficit grande, pero el déficit ya está, ya la economía está paralizada. Hay que hacer algo extremo en circunstancias extremas. Claro, lo que pasa, Mili, es que también ha habido quejas de parte de conservadores dentro del propio Partido Demócrata. Claro que sí. O sea, el Partido Demócrata también tiene su gente. Por supuesto, por eso que digo que son conservadores tanto de un lado como de otro. Claro. Pero lo importante es saber que la política del presidente Obama es una política muy moderada, muy centrista. Se le tildó desde el principio como una persona izquierdista, extrema izquierda, y yo nunca lo vi así. Yo lo vi como una persona muy, ¿cómo decirte?, liberal en el sentido social, pero inclusive lo he visto como una persona bastante moderada y conservadora a nivel fiscal. Y vamos a ver eso. En el último mensaje que el presidente le dio al país, ¿sabes? La rueda de prensa que dio hace unos cuantos días atrás, él tenía incluso una preocupación que yo le sentí en sus palabras, cuando decía, casi evitando de que se satanice al sector privado por la conducta de algunas personas o de algunas instituciones que han recibido, por ejemplo, el apoyo fiscal del gobierno en momentos de crisis, sobre todo el tema de AIG o los bonos. Claro.
O sea, yo creo que el presidente inclusive dijo, pero no olvidemos que, bueno, estas personas, muchos de ellos son responsables, son personas comprometidas, que realmente están comprometidas con la comunidad y con la economía. O sea, yo sentí que él, aparte del elemento, bueno, evidentemente crítico, con respecto a la conducta que han tenido individualidades en el sector privado que han recibido estos apoyos fiscales tan importantes, también tenía una postura de, oye, nosotros necesitamos al sector privado. Por supuesto, y no solo eso, sino que él está tratando de sanar todos los aspectos de esta sociedad que tenemos en este momento. Tenemos dos frentes de guerra, Sí. Él está moviendo las tropas, tratando de hacer una planificación para sacar las tropas de Irak y poner más tropas en Afganistán. Sin dejar de estar presente en Irak, porque van a dejar 50.000 tropas o algo Por así. supuesto Sí. que tiene que ser Sí. así, pero reforzar Afganistán, que en realidad Afganistán fue abandonada por la administración anterior, y yo creo que eso fue lo que causó que los extremistas, los talibanes y Al-Qaeda se fueran a Irak a luchar contra nosotros en vez de haber acabado con ese cáncer ahí inmediatamente en Afganistán. Esos son los errores que él está tratando de corregir, pero en una forma yo creo que muy moderada, en una forma muy respetuosa. Él no tiene pelos en la lengua para decir esto se hizo mal hecho, pero tampoco convertirlo en una demonización, que todo es malo, que todo es feo del otro partido, porque entonces pasaríamos a ser igual que la otra administración, de que todo lo que era demócrata era malo. Y nunca, yo creo que la vida no sucede en los extremos, la vida sucede en el medio, en la moderación. Hablemos un poco de su sentido de corresponsabilidad. Por ejemplo, recientemente la señora Clinton estuvo en México y ella habló de corresponsabilidad, por ejemplo, con la lucha frente al narcotráfico, que bueno, está demoliendo prácticamente a la sociedad mexicana de una manera muy dura, y hoy por hoy ha convertido a México en el principal tema de seguridad, yo diría, regional para los Estados Unidos. Cuando ella habló de corresponsabilidad, algunas personas criticaron eso, pero ¿qué piensas tú? Hay una corresponsabilidad, sin duda, pero ¿qué piensas tú, Mili Herrera, de esa corresponsabilidad con respecto a la lucha antinarcótico, y también el argumento de México de que Estados Unidos no ha sido muy duro con respecto al tráfico de armas que se da hacia el otro lado de la frontera, donde muchos de los narcotraficantes tienen armas que vienen de acá de los Estados Unidos? Claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo con ella. Una de las políticas del Partido Demócrata siempre ha sido tratar, o sea, no quitarle el derecho a las personas a tener armas, pero sí regularlo en una forma de que se proteja a la sociedad. Y lo que estamos viendo es eso, que al quitarle las regulaciones a los armamentistas, o sea, a las personas que venden armas, crea caos. O sea, somos el país más violento del mundo porque no tenemos suficientes regulaciones desde mi punto de vista. Es importante que tengamos humildad, es importante que nosotros como el país más poderoso del mundo y el hermano, como decir, de nuestros vecinos, tengamos esa responsabilidad de decir, nosotros consumimos esa droga. Desafortunadamente este es el país de más consumo de droga en el mundo, y estamos proveyéndole las armas para que se hagan esas guerras, y tenemos que hacer algo para pararlo. Mira, un dicho muy popular que dice, tanta culpa tiene el que amarra la chiva como el que la mata. Y nosotros somos los que estamos amarrando la chiva y a veces estamos ayudando a matarla. La solución viene en sentarnos en la mesa y hablar sobre las cosas que podemos hacer verdaderas, no echarnos culpa y apuntarnos el uno al otro. Tenemos que acabar con esos intereses especiales que están haciendo que nuestra sociedad sea tan caótica y cada día sea peor para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos que mirar o sea, lo que está sucediendo en el mundo como que nosotros somos parte culpable de lo que está sucediendo. Claro. Y al hacer eso, pues entonces le brindamos al otro lado la oportunidad de sentarse a la mesa a conversar, aunque no estemos de acuerdo. Claro, pero ahí siempre puede haber motivos de controversia, porque una cosa es aceptar una corresponsabilidad, porque finalmente los problemas y todas las situaciones tienen dos caras, tienen dos situaciones que deben coordinarse en una situación de interdependencia, versus negociar con países que no parecen tener disposición negociadora. El presidente, por ejemplo, y no quisiera irme solamente al tema de política exterior, porque también quería decir sobre su estilo comunicacional, que me parece bien interesante. Le hace también un video que lo envía a los iraníes, precisamente como tendiéndole la mano de la necesidad, digamos, de rehacer
las relaciones, de recuperar las relaciones entre Irán y los Estados Unidos. Y sin embargo, la reacción iraní no parece, dijo prácticamente que Estados Unidos no cambiaba y que si ellos cambiaban, entonces nosotros cambiaríamos. Como diciendo, bueno, ya le están dando el gobierno de Obama una señal. ¿Qué piensas tú de eso, de ese contacto con países que hasta ahora han demostrado que no tienen una disposición negociadora? Está el caso de Irán, pero también está el caso de Corea del Norte. Ya sabemos lo que está pasando en Corea del Norte. Sí. O sea, mira, yo simplemente leí hace como 6 meses algo que me encantó. Moshe Dayan, que fue un guerrero, pero un guerrero judío en la defensa de Israel, dijo que para tener la paz uno se tiene que sentar con el enemigo, no con el amigo, porque ya el amigo ya lo tienes. ya lo tienes. Entonces, el sentarse en la mesa y el tenderle la mano, como dijo Obama en su discurso de inauguración, yo extiendo la mano, pero tienen que también abrir el puño. Claro. Él extendió la mano, que sea el otro lado el que diga no, pero nosotros por lo menos cumplimos. Y quizás en algún momento van a ceder y van a decir, mira, no perdemos nada con sentarnos en la mesa. Acuérdate que Irán... ¿Qué pasa si no abren el puño? ¿Cuál debe ser la actitud, en tu opinión, del gobierno de los Estados Unidos? Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos tiene que seguir con una política de estamos dispuestos a sentarnos con ustedes, pero no vamos a negociar esto y esto y esto, la seguridad de nuestro país, la seguridad del mundo. Hay puntos que no son negociables. Por supuesto que no, claro. Y él lo ha dicho que las personas o sea, los pueblos que sigan oprimiendo van a tener que rendirle cuentas a ese pueblo. Y con eso está hablando sobre Cuba, está hablando sobre Venezuela, está hablando sobre Irán, sobre Pakistán, está hablando sobre Arabia Saudita. ¿No está pasando también, Mili, que el gobierno de Estados Unidos pareciera ahorita, en este momento tan complicado, que tiene que enfocarse en la economía, como que se quiere deshacer de problemas externos, como... Mira, mis problemas, por ejemplo, en América Latina es lidiar con México, que es un tema de seguridad interna, ya no es un tema de seguridad internacional, es interna. Sí. Es lidiar con Brasil, que es una potencia regional, que es mi interlocutor en la región. Y los otros problemas, bueno, se irán resolviendo sobre el camino dentro de un marco más multilateral. No sé, me parece que esa lectura versus, obviamente, temas muy grandes, como las dos guerras en las que los Estados Unidos está involucrada, como el tema de Irán, que es un país peligroso, que está en una vía de proliferación nuclear, junto con Corea, que ya abiertamente está en la proliferación nuclear, metido en esa ruta. Entonces, yo creo que Estados Unidos está como tratando, primero, de deshacerse de irritantes innecesarios. Segundo, de abrir frentes de comunicación, porque eso que tú decías, bueno, yo no me voy a sentar con mis amigos ya me puedo sentar en cualquier momento, ellos están ahí. Es con el enemigo abrir la mano para que ellos esté eso, pero eso sí, abran el puño, tenemos que dialogar. Sí. ¿No crees que por esa vía está la cosa, buscar, yo diría, descongestionar la política exterior de Estados Unidos y también descongestionar y mejorar la imagen de Estados Unidos en el mundo? Por supuesto, y él lo dijo desde el principio, yo creo que cuando estaba haciendo campaña lo dijo, que teníamos que mostrarle al mundo la cara verdadera de los Estados Unidos, la cara del pueblo. El pueblo americano es un pueblo noble, es un pueblo democrático, es el baluarte de la verdadera democracia. Muchas personas extremistas llegan a este país y se encuentran incómodos porque no quieren aceptar el hecho de que la democracia significa aceptar diferentes criterios, diferentes puntos de vista. Y yo creo que Obama quiere regresar a ese punto. Fíjate, hace unos días envió al vicepresidente Biden a Chile. Y yo creo a una reunión de sectores progresistas. Exacto, exactamente. Sí. Es que tenemos que sentarnos con ellos, tenemos que ver por qué nuestros vecinos más cercanos, que son nuestros hermanos, se están radicalizando en una forma hacia la izquierda y hacia sistemas totalitarios que no nos conviene a nosotros en este país. ¿Piensas que es posible recuperar el camino que perdimos, por ejemplo, en el diálogo con América Latina, por ejemplo? Ahorita viene una cumbre de las Américas bien importante. ¿Tú piensas que es posible, va a ser a mediados de abril, que nosotros recuperemos los espacios de diálogo entre las Américas en general, pero la relación sobre todo de Estados Unidos con América Latina? Yo creo que sí, te voy a decir por qué. Porque el presidente Obama tiene la voluntad de hacerlo. Y cuando hay voluntad, por muy difícil que sea,
el proyecto o sea la misión, yo creo que se puede lograr. No va a ser perfecto porque somos seres humanos imperfectos, pero yo creo que teniendo la voluntad es el primer paso. Y él tiene la voluntad de hacer política de otra forma. Tiene la voluntad de abrir espacios donde no estaban abiertos anteriormente. Y yo creo que lo vamos a ver. Estamos a 100 días, menos de 100 días de su administración. Tenemos que darle la oportunidad de establecerse como la administración con la política y tomar pasos importantes para poder seguir avanzando las relaciones de este país con todo el mundo, pero comenzando con nuestro vecino. Quería preguntarte precisamente, tú dices, él está haciendo la política de otra forma, es como cambiando el paradigma de cómo se hace política en este país. ¿Qué piensas tú del estilo comunicacional del presidente? Es increíble, hay que verlo, o sea, me parece que es un maestro. Es un maestro y es algo nato en él que, bueno, que él también ha cultivado, pero yo creo que él se aparece en Jay Leno, él se aparece en Univisión, se aparece en... Él quiere llevar su mensaje a toda la población. Él quiere que lo vean como una persona que comete errores, él quiere que lo vean como el estadista, él quiere que lo vean simplemente como él es, con todas las facetas que tiene como persona y como líder. Yo creo que eso es muy importante porque no le da miedo mostrarse como un ser humano que es. Precisamente, en ese punto de sentirse la gente que él es un presidente accesible. Sí. ¿Okay? La imagen del presidente versus la imagen del Congreso. ¿Por qué la diferencia, siendo que el Congreso está controlado hoy por los demócratas? ¿Por qué la diferencia? Mientras el presidente mantiene el 60% de popularidad, debo decir que Hillary tiene como 70%. Sí. Hillary tiene una popularidad muy alta. El Congreso está por 35% más o menos. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué esa diferencia de opinión? ¿Qué siente la gente con respecto al Congreso versus el liderazgo que representa el presidente? Tradicionalmente el Congreso siempre ha tenido menos popularidad que los presidentes. Porque acuérdate que el Congreso son 435 individuos. Y que dentro bueno, más los senadores, o sea. Sí, sí, exacto, más los senadores, más los 100 senadores, o sea, 535. Estamos hablando del Congreso como institución en general. Yo creo que la inefectividad del Congreso en los últimos 12 años, donde se han visto tantos escándalos, porque acuérdate que no es solo una sola persona, son tantas personas en diferentes ramas de la política, de diferentes, ¿cómo decirte?, constituyentes que representan el lado conservador, el lado liberal, dentro del Partido Republicano y dentro del Partido Demócrata. Esa inefectividad que han tenido y todos esos escándalos han mermado la confianza del público y hay un pensamiento que no están haciendo lo que deben de hacer, que permitieron que el país cayera en la crisis económica y social más terrible en la historia de este país, que lo vamos a ver. Lo permitieron por sus propios intereses, por quizás miedo de decir algo que tenían que decir porque no tenían poder. ¿Cómo puede el presidente stop the bleeding, parar el sangramiento con ese tipo de congreso? Porque tú estás diciendo algo que a mí me preocupa mucho. Sí. Si tú ves la Constitución de los Estados Unidos, el primer artículo se refiere precisamente no a la Cámara, el sector ejecutivo, a la rama ejecutiva del gobierno, sino al Congreso, que es donde está representado la gente, el pueblo de los Estados Unidos. Si hay ese nivel de confianza tan bajo, ¿ok? ¿Cómo puede el presidente contar con personas que tienen ese problema? Precisamente porque representan tanto la diversidad desde el punto de vista electoral como a los estados, en el Senado, hablando propiamente del Senado. Entonces, ¿cómo hacemos para que el presidente pueda realmente contar con esta gente, para que ellos a su vez hagan su trabajo y recuperen la confianza de los electores? Bueno, yo creo que con su estilo de comunicación, yendo al pueblo como lo está haciendo, diciendo estas son mis políticas, estas son las políticas que yo creo que van a beneficiar al ciudadano común, y entonces caminando, o sea, caminando lado a lado con nosotros, yendo a todos los rincones de este país, dando su mensaje para que seamos nosotros que tenemos la verdadera responsabilidad de exigirle a nuestros gobernantes en el Congreso de que hagan lo que tienen que hacer para apoyar ese camino que le está trazando. Eso es la importancia de su estilo de comunicación, de sus políticas, en la forma en que él está tratando de cambiar a Washington, que te digo que es un mundo hostil porque yo he ido y la verdad que hay muchos intereses y se ha establecido una política de que las corporaciones
y los grandes intereses son los que tienen más influencia, son los que mandan y son los que han estado haciendo las leyes. Luchar contra eso es difícil y él lo está haciendo. Pero Mili, una pregunta. El presidente también dijo claramente que no es fácil cambiar una cultura que está centrada en Washington desde hace muchísimo tiempo. Sí. Hay mucha gente que argumenta que el Congreso desde hace muchos años, y yo diría que la historia de los Estados Unidos es la relación con esos grupos de interés, y el Congreso es donde esos grupos de interés o con relación a la rama de poder en la cual esos grupos de interés operan. ¿Cómo hace uno para descongestionar esa situación, para evitar la influencia de esos grupos de interés, entre las cuales los principales, los más poderosos, porque tienen más dinero, mayor capacidad de llegar y por supuesto mayor acceso, son los grupos de interés relacionados con el sector empresarial? Bueno, porque su política es de no permitir que los cabilderos sean los que hacen las leyes. Teniendo esa política y esa ética, aunque el resto continúe por ese camino, va a llegar un momento en que él va a hacer que se cumplan sus deseos, en el sentido de que él no va a permitir que los cabilderos sean los que rigen. Pero no estamos confiando demasiado en la capacidad de una sola persona. Él tiene un equipo, lo sabemos, pero su liderazgo es muy importante. Pero ¿qué pasa con la cultura en el Congreso? La cultura, y quiero que sepas que no trato de demonizar. La realidad de los grupos de interés existen. Tampoco hay que demonizar al sector privado. Ellos también, bueno, son por favor los creadores de empleos en este país. Creo que en todo caso lo que ha fallado es más el sentido regulatorio del gobierno, del que hagan su trabajo, cada uno en sus distintas esferas, más que demonizar a una rama en particular o a algunos individuos en particulares o a algún sector en particular. Pero sin embargo lo cierto es que hay grupos de interés que operan, que tienen mucho poder, que históricamente eso ha funcionado así. ¿Cómo cambiar eso y cómo hacerlo de manera que no sea solamente la responsabilidad del presidente lograr, buscar, aupar a ese cambio, porque él no lo puede lograr solo, sencillamente? Claro, él no lo puede lograr solo, pero él pone la pauta. Ajá. Él dice, esta es la forma que se va a hacer las cosas en este país dentro de mi administración. Exigirle mayor contabilidad a todas las personas que trabajan en esta administración. Ya lo estamos viendo, el escrutinio. Mayor transparencia, más transparencia. rendición de cuentas. Sí. Vemos el escrutinio que le está dando a todas las agencias. Estamos viendo que a pesar de la crisis económica, él está poniéndole atención al cuidado de la salud, él está poniendo la atención a los veteranos, muy importante. Vimos hace unas cortas semanas el escándalo de que por ahorrarse unos centavos desde el 2004 hasta el presente, no se estaban esterilizando los tubos para hacerle colonoscopías a los veteranos. ¡Qué horror! Que fueron infectados, bueno, esperemos que sean pocos, con enfermedades como la hepatitis y el SIDA. Esto estaba tapado, o sea, había una cultura de que se hace todo lo que ustedes quieran y vamos a encubrirlo y no vamos a permitir de que el público, los que nos eligieron y en realidad por la razón por la cual estamos aquí en Washington, que se enteren de lo que está sucediendo. Él ha cambiado eso, él le va a poner luz a todos los rincones. No es perfecto, yo no digo que es perfecto porque me imagino que va a cometer todos los errores que comete un ser humano, pero teniendo la voluntad y teniendo la ética y teniendo el deseo de hacer lo que es mejor para este pueblo, yo creo que eso es el 80% del trabajo, el resto es hacer que se cumpla. Bueno, Mili, prácticamente ya se nos acabó el tiempo. Quiero que sepas que vas a estar invitada para otro programa Temas de Mujer. Gracias. Espero que ese trabajo no implique que la confianza no se restituya, sino todo lo contrario, que se restituya la confianza en las instituciones. Claro que sí. Porque en el momento que los individuos, los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones, pierden las democracias también. Es verdad que sí. Bueno, entonces, amigas y amigos, con este mensaje y teniendo una mujer tan espectacular, tan informada sobre los temas de esta sociedad y de este país y de esta comunidad, los invito a una próxima edición de nuestro programa Temas de Mujer, donde tendremos otra mujer de calidad como Mili Herrera. Y no olviden escribir sus comentarios a temasdemujer@gmail.com con sus sugerencias también para posibles invitadas. Gracias por estar con nosotros. Gracias.